Hola a todos. Un saludo muy especial desde aquí, desde Provo, Utah. Les habla Omar Naranjo. Y en esta oportunidad, después de varios días de haber analizado un montón de información y luego de haber compartido estos, eh, estas cosas que yo venía descubriendo, esta información que yo venía analizando, tanto con mi familia como con algunas personas cercanas, en algún momento me sugirieron que lo condensara todo eh, para poderlo dar a conocer a más personas y es por esta razón que en esta ocasión quiero compartir algunos detalles. No soy un experto, pero tengo algunos conocimientos en matemáticas y también en la forma en la que he podido analizar las noticias que se van dando para dar algunas opiniones al respecto, pero específicamente, y quiero ser muy enfático en esto, es para que teniendo en cuenta esta información que voy a compartir con ustedes y muchos que tal vez puedan escucharme pronto en Colombia, antes de que se acabe este fin de semana, hoy ya en este momento, desde acá que este momento que les estoy hablando, son las 12 de la noche, ya es domingo 22 de marzo. Y espero que en este día domingo y mañana día y lunes festivo puedan pueda alcanzar este mensaje una cantidad de personas suficiente para entender mejor el por qué son importantes o tan importantes y que se sigan al pie de la letra las medidas que se están eh, difundiendo entre toda la población en diversos lugares. Yo vivo en el estado de Utah, en Estados Unidos, y quiero comentarles algunas cosas que al darles la información voy a compararlo con otros lugares y con nuestro querido país Colombia. Entonces, primero quiero mostrarles una página que es la que yo he venido utilizando para en el día a día enterarme de cómo van las cosas con el asunto del coronavirus. Y me pareció que, sobre todo cuando lo hablé con mi esposa y con mi hija mayor, que aquí había algo que estaba llamando mucho la atención con cómo se estaban desarrollando las noticias, que vale la pena que les explique en este momento a quienes tal vez les es un poco difícil entender todo esto de las gráficas y de las estadísticas. Pues a partir del momento en el que se empezaron a llevar las estadísticas y la recolección de datos sobre los casos nuevos en esta epidemia, que empezó en China y que luego empezó a distribuirse o a dispersarse en otros lugares del mundo. Estos datos de nuevas personas infectadas y a su vez cuando empezó a haber una cantidad significativa de muertes, lo cual fue el momento en el que ya las noticias y todo el mundo empezó a tener más y más inquietud sobre esta situación, pues aquí frente a ustedes ven estas dos gráficas justamente, tanto en la azul que fue o que corresponde a los datos de los casos que hay hasta el momento, hasta la fecha. En este caso tenemos hasta marzo 20. A su vez, la línea naranja que se ve aquí a la derecha es también, en este caso, las muertes que se han producido por la epidemia. Entonces, quiero hacer énfasis sobre todo en esta parte central de la gráfica. Como todos nos fuimos dando cuenta a medida que transcurría el año nuevo, empezábamos a escuchar en las noticias que se venían presentando una cantidad de casos que venían haciendo que se aumentara el número, pero lo que nos daba y lo que siempre tenemos que tener presente es cuántos casos se presentan por día. Entonces, si se fijan acá, entre febrero 3 y febrero 4 se presentaron 4.000 casos, de 4 a 5 otros 4.000 y tal vez iba como a esa tasa, como 4.000 por día. Y muchas personas que conocen mucho más que yo en la parte de epidemiología esperan este punto en donde, como se dan cuenta, la curva primero tiene una forma como hacia arriba. Nosotros en matemáticas le llamamos cóncava hacia arriba. Y este punto en donde, si ustedes se dan cuenta, la curva ahora está mirando hacia abajo, o sea, cóncava hacia abajo, es donde vemos que la velocidad con la que se están infectando las personas empieza a disminuir. Y tal vez da una sensación de que ya las cosas entonces van a estabilizarse y
con los comportamientos que muy seguramente otras personas les van a poder explicar sobre cómo funciona la epidemia y el virus, todo llega a un punto de equilibrio y ya se da por terminada la fase en donde está todo este peligro y este susto para la gente. Sin embargo, si ustedes pueden ver, una vez se pasó este punto de inflexión que se llama en donde la curva pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo y uno esperaría que se aplanara y ya hubiese el equilibrio, pues lamentablemente debo contarles, si ustedes ven aquí, este punto tal vez después de mediados de febrero, en donde nuevamente la curva empezó a mostrar un comportamiento de concavidad hacia arriba, pero con la particularidad, y hay que ponerle aquí mucha atención, de que esta vez se empinó, entonces está más inclinada, lo cual quiere decir que, por ejemplo, miren, entre marzo 10 y marzo 11 aumentó 8.000 y aquí a marzo 12 8.000 más. ¿Se acuerdan que al comienzo era 4.000 por día? Pues aquí estaba 8.000 por día, 9.000, 11.000, perdón, 11.000 y tantos, 12.000. Pues vamos a ver el último reporte entre marzo 19, 245.000 casi, y 275.000 al día siguiente. O sea, estamos hablando de un cambio de algo más de casi 30.000. Y esto es lo que debe preocuparnos y lo que también hace que hubiese generado tanta inquietud entre las personas. Muchos estábamos asustados de cómo es que se estaban dando ya las directrices de cada gobierno, de cada país, porque esta curva empinada es lo que empieza a preocuparnos. Y si ustedes lo ven aquí en esta línea naranja, pues si ven que tienen parecido, ustedes las comparan y son parecidas, van al tiempo. Y efectivamente, así como se dispararon los casos de personas contagiadas, pues también se dispararon los casos de muertes. Miren, en la última transición pasamos de 10.000 a 11.300. Quiere decir que en un día hubo 1.300 personas fallecidas. Quiere decir que la tasa de personas muertas en estos momentos está aproximadamente en 1.300, cuando en la época en donde la curva estaba empezando a subir apenas, no pasaba de los 50 a 100 personas fallecidas, pero se disparó. Y aquí viene el mensaje. Tenemos que tener en cuenta todas las indicaciones que se nos están dando para mantenernos dentro de casa. Ahora, ustedes se preguntarán qué fue lo que pasó. Yo es lo que estuve analizando, qué fue lo que pasó, por qué de repente se disparó otra vez la tasa de epidemia, y esta es la historia que les quiero contar. Pues voy a ir pasando por algunas páginas que he visto, y una de ellas tiene que ver con ah, hubo una idea que por la prevención de la gente se generó, y es que, claro, si usted tiene cara de oriental, chino, japonés, a mí me da igual, muchas personas piensan así, entonces se generó un poco de discriminación contra las personas que tienen sus rasgos físicos orientales. Entonces, ¿qué sucedió en Italia, por ejemplo? Hubo un alcalde, el alcalde de Florencia, que dijo, bueno, vamos a abrazar a las personas que son de China, vamos a hacerles sentir que no haya discriminación. Y aquí hay un asunto que es complejo, porque creo que si bien es importante tener presente que no se debe hacer este tipo de discriminación porque muestra un poco de ignorancia sobre cómo es que se surgieron las cosas. Sí, efectivamente el virus surgió en China y a partir de ahí se empezó a, a difundir por todo el mundo. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con esto. Pero lamentablemente creo que se empezaron a ir por otros extremos, en donde tal vez no tuvieron presente que esto era un peligro latente. Por otro lado, pues vamos a ver otras características de toda esta situación. Hace unos días estaba compartiendo con mis estudiantes en el colegio que, como ven ustedes en esta gráfica que tienen aquí al frente, este bloque azul nos muestra que casi un poco más del 80% de las personas infectadas tienen algunos síntomas muy leves, como si fuera una gripe normal, y estas personas pueden quedarse en casa. A su vez, el otro 20% pues, puede estar en condiciones de severas a críticas. Y lo que sucedió es que las personas que se encontraban en mayor peligro, como lo pueden ver acá,
eran aquellas personas que estaban aproximadamente de los 65 o 60 años en adelante, que eran quienes estaban falleciendo en mayor cantidad. Esta gráfica que está acá, este histograma, nos muestra que, por ejemplo, las personas que están, miren, los niños entre 0 y 9 años hasta ese momento en donde se tiene actualizada la información, no ha habido ninguna muerte reportada. Y las personas que nos encontramos en esta franja que están entre los 10 y los 50 años, tienen una probabilidad muy baja de que vaya a ser mortal para ellos. Entonces, ¿qué sucedió en esta situación? Pues vamos a ver qué pasó en Italia. En Italia, que fue donde empezó un foco preocupante, el gobierno empezó a darse cuenta que hubo algunos inconvenientes sobre cómo se estaban manejando los protocolos en un hospital. Y hubo falta de prudencia, descuidos, y es una de las razones por las cuales están viendo que se dispararon los casos en Italia. Sin embargo, también quiero mostrarles que aquí hubo otras situaciones. Recuerden lo que hablé de los jóvenes que en realidad no tienen mayor peligro según las últimas estadísticas. Pues resulta que en Italia es el país que tiene la segunda, ocupa el segundo lugar en todo el mundo en la población donde tiene la mayor cantidad de personas ancianas en el mundo. Y además de ello, tienen un contacto muy frecuente con las personas jóvenes, lo cual es la tormenta perfecta, porque estábamos viendo que como los jóvenes no mostraban mayores inconvenientes con el virus, pues resulta que en la medida en la que se fueron estableciendo algunas medidas de prevención por parte de gobiernos en diversas partes de Europa, pues tengamos presente que los jóvenes, y bueno, tal vez me incluyo ahí, pero ya tal vez no me estoy incluyendo allí en esa edad entre los 20 y los 30, porque ya estoy muy lejos de esa parte, pues lamentablemente empezaron a tener encuentros a escondidas, fiestas en bares o en otros lugares en donde ellos se fueron encontrando. Y en las noticias, por ejemplo, en The Guardian de Inglaterra, del Reino Unido, nos reporta de muchos casos en Alemania, en Nueva Zelanda. Bueno, pero Nueva Zelanda no es Europa, de todos modos hay otros reportes que aparte de Alemania se nos habla de Francia, en New Jersey, que en estos momentos en Estados Unidos está teniendo una tasa enorme, amplia, de casos de infecciones y demás. Pues mire qué es lo que está sucediendo. Voy a volver aquí a esta gráfica que les mostré al comienzo y vamos a ver esta tabla. Esta tabla es bien importante. Quiero mostrarles primero, pues ya sabemos, China es el que hasta el momento lleva este triste primer lugar. Las últimas noticias nos han venido diciendo que ya no ha habido nuevos casos y los que han habido nuevos, aquí esta tabla nos muestra que hay 46 casos nuevos en el último día, son externos, es de personas que han llegado de otros lugares y han mostrado los síntomas y se les ha diagnosticado con el virus. No muchas nuevas muertes, como ustedes los pueden ver acá. Sin embargo, ustedes pueden ver en Italia que tiene este segundo puesto donde ya hay una gran cantidad de personas infectadas y esto es preocupante. 6.557 nuevos casos, 793 personas que fallecieron en estas últimas 24 horas. Y esto es lo que, por ejemplo, me preocupa a mí. Estados Unidos ya lleva 26.000 personas, pero me preocupa más esta cantidad, 7.400 personas reportadas el día de hoy y es posible que en estos siguientes días este número sea incluso mayor, 8.000, 9.000, no sé, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y 88 nuevas muertes. Esto ya llega a un punto de preocupación y por eso pues los gobiernos están estableciendo medidas de toques de queda, restricción de actividades. En mi caso, yo soy profesor y aquí en Estados Unidos, o por lo menos en Utah, se estableció que durante 2 semanas vamos a estar desde casa haciendo escuela virtual. Entonces, yo estoy teniendo mis clases con los estudiantes de esa forma. Pero pueden ver acá ustedes, miren, España, Italia, Alemania, Francia, donde día por día están mostrando ya 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 casos nuevos y también la cantidad de muertes es muy grande. El único que está aquí, pues aparte es Alemania,
No he entrado en mayores detalles el por qué este número tan bajo reportado. Pueden existir muchas razones para ello, pero bueno, en este momento no voy a ir por ellas. Pero es preocupante y estamos en una curva muy empinada y por eso cada país está estableciendo estas directrices, pero lamentablemente, como les estaba mostrando en estas gráficas, pues los jóvenes no estaban haciendo caso y al mezclarse luego con la gente siendo portadores, sabiendo que se demora el virus aproximadamente, no sé, de 6 a 10 días o tal vez un poco más en incubarse, no nos damos cuenta de que tenemos el virus y sí estamos interactuando con muchas personas, entonces lo estamos transmitiendo, lo estamos diseminando por todo lado y a su vez esas personas también y eventualmente llega a personas que son vulnerables, personas que son mayores de 65 o que como en estas gráficas de acá de esta página nos muestra que tienen condiciones preexistentes que hacen que sean más vulnerables al virus, cardiovasculares, enfermedades crónicas respiratorias, diabetes, cáncer, que hacen que precisamente para ellos sea tan complicado este asunto. Ahora, vinieron de todos modos los dilemas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Wall Street Journal de Estados Unidos, que los científicos y los gobiernos están luchando contra esta epidemia, pero hay un problema. Aquellos jóvenes que no les importa y que tienen un comportamiento lamentablemente o irresponsable o imprudente o indiferente o hasta ingenuo, la verdad. Y ustedes pueden verlo en diferentes reportes de noticias y demás. Pero me parece una actitud honestamente egoísta y que hay que generar conciencia entre las personas. Y aquí, por ejemplo, les muestro una página de un reportaje del New York Times donde en España está este dilema. Se están restringiendo libertades, pero a su vez se está queriendo pelear contra el virus. ¿Qué hacemos? Hombre, yo digo, hay que salvar vidas y hay que evitar que esto se esparza. Ustedes han escuchado frecuentemente la frase de aplanar la curva. Miren, esta curva naranja es la que se formaría si no se tomara ninguna medida. Esta línea punteada amarilla es la capacidad que tienen los sistemas de salud de cada país, lo cual quiere decir que si no se tomaran ninguna medidas, la cantidad de personas sería tan grande que colapsaría el sistema y haría que esto se volviese una situación mucho peor que luego desencadenaría en muchas otras cosas. A este momento, por ejemplo, como les puedo decir, sé que en Colombia, a pesar de que está el toque de queda, tratándose de hacer todas las medidas necesarias, está habiendo desórdenes en las cárceles, es posible que haya personas que especulen con los precios, ¿sí me entienden? Una gran cantidad como un efecto dominó. Y lamentablemente eso es lo que puede suceder cuando esto se sale de control. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Las medidas protectivas hacen que, en vez de que se nos presente esta curva naranja, se nos presente una curva azul como la que les muestro acá en la pantalla, con la idea de que las personas no entren en pánico, por favor, que cuando compren para aprovisionarse de alimentos, compren lo necesario, no tienen por qué acaparar con todo lo que vayan encontrando por su paso. Hay que ser cuidadoso, hay que lavarse las manos, como todos los amigos médicos que tengo nos han repetido tanto, hagamos eso. Tratar de no tocarse la cara es muy complicado, honestamente, para mí es muy difícil eso, pero hay que hacer ese ejercicio consciente. Si está enfermo, quédese en su casa, limite la interacción y el contacto físico con otras personas. Los gobiernos en estos momentos están haciendo todo el trabajo para hacer la parte de las pruebas, para ver cuántas personas o para aumentar esa capacidad de saber cuántas personas están infectadas y sobre eso tomar medidas al respecto, limitar las reuniones. En esta época, en estos momentos, no puede haber reuniones de más de 10 personas porque va a ser un foco de infección. Hay que tener mucho cuidado con eso. Además que las instituciones de salud están buscando hacer esa trazabilidad, encontrar de dónde fue que surgió el virus y hacer todo la estrategia de control que los profesionales en salud lo saben hacer también. Entonces, en eso consiste. Todas estas medidas hacen que esta curva se aplane y se vea ahora como esta azul que está acá, lo cual hará que habrá una baja tasa de mortalidad
si se toman esas medidas. Entonces, insisto, si usted está escuchando este mensaje en este momento, joven, anciano, viejo, niño, como sea, siga las instrucciones que se le han venido dando al respecto. Por favor, es muy importante. Como les comentaba, en esta parte en donde el New York Times habla acerca de ese dilema sobre la restricción de libertades, luchar contra la pandemia, y es por eso que es entendible porque los gobiernos pueden, para nuestro gusto o nuestro disgusto, estar demorándose en tomar medidas. Quiero hacer un poco de historia. Por ejemplo, CNN hace un recuento de qué fue lo que sucedió hace un poco más de 10 años cuando fue la epidemia de lo que se conocía en su momento como la gripe porcina o la influenza que tiene el código H1N1. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, para darles una información, hubo una estimación de 12.469 muertes. Actualmente en Estados Unidos al día de hoy, les puedo decir que vamos en, creo que son unas 344 muertes. Sí, este dato lo tenía acá. Así que muchas personas podrán decir, bueno, pero miren, apenas son 344 muertes comparado con lo que fue hace 10 años de estas 12.000, cuando se infectaron millones, millones de personas en Estados Unidos y murieron 12.000. Pero es precisamente por las medidas que se están tomando que se está logrando contener la situación. Y es importante que seamos comprensivos y que apoyemos a nuestros gobiernos, independientemente de la ideología, izquierda, derecha, centro, como sea. En este momento esas cosas deben ser secundarias. Miremos, por ejemplo, lo que sucedió y, digamos, los gobiernos tienen que también tomar una actitud de proteger a sus ciudadanos y de ayudar a que la situación no se empeore. Lamentablemente, no sé si ustedes conocieron la noticia del doctor en China, él se llamaba Li Wenliang, él trató de avisar y se dio cuenta que esta iba a ser una situación de pandemia, pero se conoce que las autoridades chinas lo citaron y lo acusaron de estar difundiendo rumores y lo forzaron a firmar una documentación de que él había perturbado el orden social y que había inclusive quebrantado la ley. Lamentablemente, pues el doctor Lee falleció unas semanas después, pero a esto se le sumó el hecho de que a él, aunque post-mortem, se le reconoció que él había luchado valientemente para hacernos saber que se estaba presentando una pandemia de proporciones como las que estamos viendo en estos momentos. Así que debemos seguir vigilantes con nuestros gobiernos, pero a su vez también dar un apoyo. Y quiero hacer un énfasis aquí muy importante con lo que sucedió con la gripe porcina, con H1N1 hace 11 años. Fíjense ustedes aquí estos dos párrafos que señalé en esta página, en esta línea de tiempo que nos da CNN. La Organización Mundial de la Salud en junio 11 del 2009 declaró que era una pandemia global, H1N1 hace 11 años. Como pueden ver, estamos hablando de junio. 4 meses después, la presidencia de los Estados Unidos declaró una emergencia nacional para una pandemia que generó 12.000 muertes. En estos momentos en Estados Unidos vamos en 344. Entonces muchas personas están en este momento haciendo crítica, no solo en Estados Unidos, en todos los demás países. Pero quiero mostrarles algo, son cosas que he venido descubriendo a medida que he revisado la información. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ahora con esta pandemia del coronavirus declaró que era una pandemia mundial el día 11 de marzo de este año 2020. Ahora me puse a buscar información sobre cuánto tiempo demoró Estados Unidos en declarar la emergencia nacional y me di cuenta que el día 13 de diciembre, perdón, 13 de marzo se declaró la emergencia nacional. Entonces, de hecho, inclusive un poco antes, miren, estamos viendo que, por ejemplo, aquí el presidente Trump declaró o proclamó
una emergencia nacional empezando el 1 de marzo del 2020. Inclusive se adelantó a la declaración de pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud. También recuerden ustedes que en tiempo anterior, unas semanas antes, se habían tomado algunas medidas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con restricciones a los vuelos provenientes de China y eventualmente vuelos provenientes de Europa, precisamente por tratar de contener los efectos de la pandemia. Hubo críticas, hubo una serie de comentarios, pero que al fin y al cabo hoy, 22, perdón, de marzo, nos damos cuenta que en otros países se están tomando esas medidas y es una consecuencia natural. Y recuerden, aquí no tiene que ver nada el hecho de que yo soy de izquierda, derecha, demócrata, republicano, liberal, conservador, como sea. Aquí estamos trabajando en conjunto para proteger las vidas de las personas, especialmente de quienes son más vulnerables, nuestros ancianos o las personas que conocemos que tienen asma o que tienen otras condiciones de salud por las cuales pueden ser ellos vulnerables. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Pues luego de que el 11 de marzo se declaró la pandemia, pues efectivamente el presidente Duque declaró que se dieron unos lineamientos para establecer una cuarentena. Finalmente, después de toda la confusión que hubo, me alegra que se hubiesen puesto de acuerdo y se hizo la restricción necesaria para que entonces se genere ahora esta cuarentena que empieza a partir del martes 24 de marzo. Algunos criticarán, no, muy tarde que se estaba demorando, no importa. Lo importante es que están tomando las medidas, pero sobre todo, sí, el gobierno puede hacer lo suyo, pero cada uno, usted el que está ahí viéndome y escuchando, haga su parte, cumpla con todas las indicaciones que se le han venido dando. Manténganse en su casa, solamente salga para lo esencial y si va a salir y va a comprar, compre solamente lo que considera que va a ser suficiente para los días en los que va a estar durante la cuarentena, que en este caso en Colombia va a ser aproximadamente 19 días si no me equivoco. Quiero ya mostrarles algunas otras apartes en lugares en donde, por ejemplo, el presidente de El Salvador, cuarentena por 30 días, anunciada el día 21 de marzo, o sea, hace unas cuantas horas nomás. Eh, Estamos hablando aquí, por ejemplo, bueno, esta página bueno, ya, volvió a cargar, pero estaba mirando cómo fue con Argentina y estamos hablando de controles, de restricciones y quería mostrar diferentes espectros, porque me pareció interesante ver que son diferentes ideologías políticas, pero todos están enfocados en el cuidado de la población. Y es importante entonces que cumplamos con todas estas indicaciones. Definitivamente, el hecho de poder acceder a toda esta información hace que tomemos medidas inteligentes. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá cosas que sobre la marcha nuestros gobernantes o nosotros mismos tendremos que resolver. Pero de lo que sí estoy seguro es que, como ustedes han visto, en tiempos pasados hubo demoras en declaración de emergencias, en tomar medidas, pero creo que en estos momentos nuestros gobiernos en general están haciendo lo posible. Y algunos criticarán, bueno, pero ¿dónde está la tal pandemia? ¿Dónde están toda esa cantidad de muertos que ustedes estaban diciendo que iban a suceder? Pues no están, porque si se están tomando las medidas y si todos estamos haciendo caso, pues entonces estamos logrando que esa curva se aplane y no se vean esos efectos catastróficos que se vienen con un tipo de pandemia como estas. Entonces, tengamos presente estas cosas, miremos hacia atrás al pasado y qué podemos aprender de él. Definitivamente aquí toma mucha relevancia la frase típica de que un pueblo sin memoria y un pueblo que no recuerda su historia estará condenado a repetirla. No repitamos las historias de la pandemia de la gripe española, por ejemplo, que mató a más de 50 millones de personas, o esta más reciente de la gripe porcina, que algunos datos nos dicen que fallecieron alrededor de unas 700.000 personas alrededor del mundo. Somos frágiles, somos humanos, somos frágiles, pero tenemos personas que son más frágiles, cuidemos de ellos. Yo sé que en nuestras personas cercanas, mis padres, por ejemplo, mis padres que están en sus 80 años, ellos están en ese grupo de personas que puede pasarle que si llega a tener el virus, lamentablemente sus probabilidades de vida
son muy pocas, así que yo lo hago por ellos, así esté lejos de ellos, pero yo entiendo que la situación es crítica. Sigamos las indicaciones, les invito a que lo hagamos y a que por medio del tener el conocimiento podamos transformarnos como sociedad en algo mejor si seguimos esos consejos que se nos están dando. Actuemos inteligentemente, actuemos sabiamente y con prudencia. Un gran saludo y espero que estén muy bien y espero que podamos, y sí es posible, vamos a salir adelante de esta situación, pero que la mayor parte de nosotros lo haga sin que tengamos que lamentar que tal vez algunos de nosotros cercanos vayan a fallecer y que no tengamos ese cargo de conciencia por el hecho de que no fuimos cuidadosos con las indicaciones que se nos dieron. Un saludo especial, que estén muy bien, muy buenas noches.